¿Se ve bien la presentación? Sí, Bueno, compañeros, maestro, vamos a iniciar con las preguntas sobre el tema de tamponamiento cardíaco. Su servidor Carlos Munguía y mi compañera. La primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cuáles son, en este caso, las principales funciones del pericardio? ¿Alguien que quiera responder? Proteger el corazón y lubricarlo también. Ok, compañero, entre otras, las principales funciones del pericardio van a ser que va a servir como una barrera como contra infecciones, va a dar, como dijiste, una lubricación y en otro caso también va a cumplir una función mecánica con el fin de restricción del volumen. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta, que va a ser ya tal cual en materia, ¿qué es el taponamiento cardíaco? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Sí, alguien que la quiera responder, disculpe. Pues va a ser la acumulación del líquido en el espacio pericárdico y bueno, esto va a producir que como tal se compriman los ventrículos y pues hay una obstrucción a la entrada de sangre de los mismos, entonces el gasto cardíaco disminuye. Sí, compañera, en eso tienes toda la razón. En este caso, pues lo vamos a definir fácilmente como una acumulación de líquido en el espacio pericárdico y este va a ser una cantidad que baste para ocasionar una obstrucción grave en la entrada de sangre en los ventrículos y con esto pues ocasiona lo que son cambios hemodinámicos. La tercera pregunta va a ser ¿cuáles son las tres manifestaciones principales del taponamiento cardíaco? También llamada la tríada de Beck. De hecho, ayer abordamos un poco sobre esta tríada. Yo las digo, compañero. Claro. Es como tal la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos apagados o velados y además pues la baja presión arterial. Además de que ayer el doctor nos mencionaba que como tal, a pesar de que sí es característico del taponamiento cardíaco, pero no siempre se va a dar como tal, sino hasta solo en un 55% de los casos. Excelente respuesta, compañero. Pues sí, como lo dijiste, la tríada tal cual en la imagen que puse, trato de ya poner lo que son los nombres y van a ser la hipotensión, va a haber ruidos cardíacos amortiguados o ausentes y lo que es la distensión yugular. Ahora la cuarta pregunta es simplemente ¿qué es el signo de Kussmaul? ¿se me escucha? Claro. Sí. Se define como, bueno, que al momento de la inspiración va a haber un aumento en la presión venosa yugular. Exactamente, es el otro nombre que recibe a lo que es la ingurgitación yugular y este va a ser, pues como lo dijiste, por una presión venosa yugular, la cual va a aumentar con la inspiración. Ahora la siguiente pregunta va a ser, ¿en qué consiste el llamado pulso paradójico? ¿Alguien que quiera responderla? Yo, Claro, compañera, adelante. eh,
Consiste en una disminución a la inspiración mayor a 10 milímetros sobre mercurio de la presión sistólica. Sí, compañera, como lo acabas de decir, va a ser la disminución de la tensión arterial, ya sea mayor o igual a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué se observa en el ecocardiograma de un paciente con taponamiento cardíaco? El inciso A es colapso diastólico del aurículo y ventrículo derechos. B, colapso diastólico de las 4 cámaras. C, cardiomegalia. D, solo A y C. O E, ninguna de las anteriores. ¿Sería la A, la de colapso diastólico de la aurícula y el ventrículo derecho? Exactamente. Este va a ser el signo ecocardiográfico más útil y va a ocurrir cuando la presión cardíaca excede la presión de la cámara intracardíaca. La siguiente, compañero. Bueno, ahí tenemos la respuesta. La 7, ¿cuál es el ¿cuál es el tratamiento de taponamiento cardíaco? Pues una pericardiocentesis, ¿no? Exactamente. El tratamiento de urgencia es la pericardiocentesis. Va a ser realizar un drenaje del líquido pericárdico mediante una pericardiocentesis percutánea subxifoidea. Siguiente, por favor. 8. ¿Qué método se usa como guía para realizar la pericardiocentesis? Tenemos inciso A, radiografía, B, electrocardiograma o C, ecocardiograma. ¿Sería la C, ecocardiograma? Cardiograma. Siguiente, por favor. La 9. ¿Dónde se realiza la punción durante la pericardiocentesis? Tenemos inciso A. Se debe localizar el sitio de punción en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular. B. Se debe localizar el sitio de punción por debajo de la apófisis sifoides y 1 centímetro a la izquierda. O C. Se debe localizar el sitio de punción en el cuarto espacio intercostal línea medio axilar. La opción B. Sería la B. Sí. Sería la B. Sí. Siguiente, por favor. ¿A qué se le conoce como cardiomegalia en el taponamiento cardíaco? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Bueno, entonces la cardiomegalia durante el taponamiento cardíaco es cuando hay una acumulación de líquido en el pericardio y se puede observar fácilmente en una radiografía. Sí, se dice que es una aparente cardiomegalia, ya que se acumula el líquido y se puede observar en la radiografía, pero para que se observe, el derrame debe constar de al menos 200 mililitros de líquido atrapado. Y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a taponamiento cardíaco? Disculpen, ¿pueden dar mi pantalla? Ya la vemos. Gracias. No hay preguntas sobre taponamiento cardíaco porque los compañeros de trauma de aorta están ansiosos. Ok, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar las preguntas correspondientes a trauma de aorta. Y la primera pregunta es esta, ¿qué es la disección aórtica?
¿Puedo contestar? Claro, adelante. Bueno, lo que me acuerdo, lo que entendí es que es cuando ocurre una separación de tipo progresivo en las capas de la pared de la aorta. Esto, se produce cuando se desgarran las capas, ya sea la capa íntima y la media interna. Así es, compa. La siguiente, por favor. Como bien lo mencionaba nuestra compañera, pues sí, precisamente la disección aórtica se define como esta separación que se da entre, sobre todo lo que es la capa íntima y la capa media. Entonces, como se da esta situación, no sé si recuerden que habíamos comentado que en estos casos se va a crear, digamos, dos conductos o dos lúmenes, un lumen verdadero y un lumen falso. Y va a ser progresivo porque, bueno, al estarse acumulando una mayor cantidad de sangre en el lumen falso, pues se va a ir separando poco a poco, en el sentido, generalmente es en el sentido en el que discurre la sangre, aunque también puede ser en el sentido inverso. La siguiente, por favor. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿por qué en este tipo de pacientes, es decir, en aquellos que se sospeche un traumatismo en la aorta, se prefiere realizar una radiografía AP, es decir, antero-posterior, en vez de una postero-anterior? ¿Yo puedo decir? Sí, adelante. Bueno, según tengo entendido es porque con el trauma de la aorta pueden estar algunos pacientes hemodinámicamente inestables o por lo mismo del trauma puede haber alguna sospecha de alguna lesión medular. Por lo tanto, una RX posterior anterior pues no sería muy segura, muy confiable. Así es, compañero. La siguiente, por favor. Como bien lo dijo nuestra compañera, pues generalmente estos pacientes no solo presentan un traumatismo de aorta, sino que se ven múltiples traumatismos asociados. Son pacientes politraumatizados, los cuales también puede haber sospecha de incluso de lesiones medulares. Entonces, el hecho de estarlos, digamos, manipulando y llevándolo a una sala donde se puede realizar una radiografía de tórax posterior anterior, pues en realidad no es muy práctico, incluso puede ser riesgoso. Y las radiografías de tipo AP son estas como de tipo portátil que se realizan en el servicio de urgencias. Entonces es lo que se tiene más a la mano y es por eso que se utiliza más este tipo de radiografía en estos pacientes, aunque sí cabe hacer la aclaración que no es, digamos, el estudio ideal para poder hacer el diagnóstico, pero generalmente sí es uno de los métodos diagnósticos iniciales. La siguiente, por favor. Bien, ahora una adopción múltiple. ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo en aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables? La opción A es tomografía helicoidal torácica, opción B, ecocardiografía transesofágica, opción C, resonancia magnética, opción D, ninguna de las anteriores. ¿Sería la tomografía helicoidal torácica? Sí, exactamente. La siguiente, por favor. Sí, en este caso, es esta, sobre todo, digamos, la clave de la pregunta, que la detectó bien la compañera, es en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, porque, pues, digamos, que el tiempo que transcurre para realizar este estudio, digamos que el paciente lo puede tolerar bien, a diferencia de si el paciente estuviera inestable, pues no habría suficiente tiempo como para realizar este tipo de estudio. Además, habíamos mencionado que, pues, por ejemplo, la tomografía helicoidal, debido a este multicorte que hace, da imágenes de muy buena calidad, permite también, por ejemplo, la reconstrucción, digamos, como un modelo anatómico del paciente en 3D,
que le permite a los médicos identificar con mayor precisión dónde se encuentra la lesión y la extensión de la misma y si se encuentran otras estructuras dañadas. Por eso, exactamente, es la opción A. La siguiente, por favor. Bien, esta imagen corresponde a opción A, tomografía helicoidal torácica, opción B, ecocardiografía transesofágica, opción C, resonancia magnética, opción D, ninguna de las anteriores. Sí, así es, compañero. Bien lo mencionas. La siguiente, por favor. Es una ecocardiografía transesofágica. Y de hecho, digamos que esta es la cara opuesta de la moneda, ¿no? Este es el estudio de elección, de diagnóstico definitivo en aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables. Recuerden, la tomografía era para los que estaban estables, este es para los que están inestables, y esto se debe a lo siguiente. Este tipo de estudios se realiza principalmente en un quirófano, bajo una cierta sedación del paciente, y lo que sucede es que permite que en dado caso de que se encuentre una lesión precisamente en la aorta, se pueda actuar de una manera más veloz, porque el paciente pues ya se encuentra en el quirófano, entonces ya se puede preparar este procedimiento quirúrgico y se pierde menos tiempo. De hecho, aquí en esta imagen pueden ver bien que hay dos lúmenes, recordamos que se forma un lumen falso y un lumen verdadero. En este caso, el más amplio, en esta ecocardiografía, el más amplio corresponde al lumen falso y el lumen más estrecho es el lumen verdadero y la ligera línea que lo separa es conocida como membrana disecante. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué grupo de medicamentos constituyen el tratamiento de primera línea? Opción A, los IECAS. Opción B, ARA2. Opción C, beta bloqueadores. Opción D, bloqueadores de los canales de calcio. Los beta bloqueadores. La siguiente, por favor. Así es, los beta bloqueadores. No es el único grupo de medicamentos que se le da al paciente, pero sí constituyen los de primera línea. ¿Por qué se dan este tipo de medicamentos? Porque uno de los objetivos principales en el tratamiento de este tipo de pacientes es reducir la presión, sobre todo la sistólica. Y los beta bloqueadores pues tienen un efecto bastante correcto, un efecto deseable en reducir esta presión sistólica, esta fuerza de eyección del ventrículo izquierdo. Esto con el objetivo de evitar que la pared arterial que está dañada pues, recibe una presión muy fuerte, pues entonces el objetivo es tratar que se dañe lo menos posible durante la administración de este tipo de medicamentos, aunque reitero, no es el único grupo que se da. La siguiente, por favor. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es la clasificación del trauma de aorta según la Society for Vascular Surgery? ¿Alguien quiere contestar? Se dividía de los grados 1 al 4. Ajá. La 1 y la 2 eran lesiones aórticas mínimas. Ajá. La 3 era moderada y la 4 era severa, porque ya es como tal ruptura de la pared. La 3 era un pseudoneurisma. Ah, ya lo pusiste. Sí, es que sí, lo dijiste muy bien, muy buen resumen. Va. También está la clasificación en general, la cual es penetrante y cerrada, pero como tal mencionamos nada más la de la SBS. ¿Ok?
Entonces, siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de la lesión aórtica traumática? ¿Puedo contestar? Claro. Recuerdo que debido a que había una pérdida de sangre, el síntoma más común, bueno, el signo más común era que el paciente presentaba una presión arterial baja. Y bueno, había otros signos o síntomas más inespecíficos, como podía ser el dolor en el sitio de la lesión o el paciente también podía presentar una respiración dificultosa. Ajá, sí, efectivamente. Como habíamos dicho, la presión arterial baja es el signo número 1, pero como tal no suelen ser tan específicos. Entonces, la presión arterial baja es debido a la pérdida de sangre, debido a un desgarro o ruptura aórtica. La siguiente es, ¿cuál es el tratamiento para la lesión aórtica severa? Es decir, el SBS grado 4, también conocido como ruptura de la pared. ¿Puedo contestar? Claro, claro. Si mal no recuerdo, habían mencionado que era la cirugía por reparación abierta y la reparación aórtica endovascular torácica, o el TEVAT, si no mal recuerdo. Por supuesto. Entonces es, como habías dicho, puede ser el TEVAR o la cirugía de reparación abierta, y obviamente vamos a tratar las lesiones concomitantes, porque ya sabemos que el trauma de aorta, la mayoría de las veces, viene acompañado con lesiones concomitantes. ¿Ok? Perdón, no había puesto eso de ABC. Ahora, aquí se ve claramente tratamiento específico para cada tipo. Ahora, siguiente pregunta, ¿en qué consiste el TEVAR? A, procedimiento mínimamente invasivo, el cual concierne a colocación de stent para reparar la aorta en su trayecto torácico. B, es un tratamiento de sustitución de la función renal que consiste en filtrar la sangre periódicamente. O C, es una cirugía para aliviar la hinchazón y la presión en un compartimento del cuerpo. El tejido que rodea el área se abre para aliviar la presión. Es la A. ¿Sería la A? La A. Es la A. Perfectamente. Entonces, el TEVAR es la reparación aórtica endovascular torácica, como ya habíamos mencionado, el cual es un procedimiento mínimamente invasivo. Habíamos dicho que es la colocación de stent para reparar la aorta en su trayecto torácico. La siguiente es, ¿cuál es el procedimiento para el trauma de aorta mucho menos invasivo, el cual se asocia a menos cifras de morbilidad a corto plazo? A, reparación aórtica endovascular torácica o TEVAR, o B, cirugía de reparación abierta. ¿Sería el TEVAR la A? La A. TEVAR. Así es mucho menos invasiva que la cirugía tradicional y asocia menos cifras de morbimortalidad a corto plazo. Muy bien. Y ahí están nuestras referencias. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trauma de aorta? ¿Nadie? No, doctor, claro. Ok, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos hasta el próximo martes. El lunes no voy a poder, entonces nos vemos hasta el martes. Vayan estudiando, porque recuerden que tenemos que hacer un examen, ¿sale? Sí, doctor. Que pasen buena tarde y buen fin de semana.